Fue considerada la gema más rara del mundo por Guinness. En 2005, el libro Guinness de los Récords la nombró como la piedra preciosa más rara del planeta. Durante décadas, solo existían 2 o 3 ejemplares conocidos. Tiene una composición química única en el mundo. La painita es un borato de calcio y circonio con trazas de elementos como hierro, cromo y vanadio. Esta combinación no se encuentra en ninguna otra gema natural conocida. Se forma en condiciones geológicas extremas. Para que se forme una painita, deben coincidir temperaturas altísimas, presión intensa y la presencia de minerales extremadamente escasos. Es un proceso casi imposible. Fue descubierta por accidente en los años 50. El gemólogo británico Arthur C. de Payne la encontró por casualidad en Myanmar, pensando que era un rubí oscuro. Años después se descubrió que era una nueva gema, totalmente desconocida. Durante décadas, solo había 3 ejemplares en todo el mundo. Hasta principios del siglo XXI, los museos y coleccionistas solo conocían 3 cristales de painita. Su escasez era absoluta. Su precio supera al del diamante. Al ser tan escasa, puede llegar a costar más de $60,000 por quilate, dependiendo de su tamaño y pureza. Algunos ejemplares han sido vendidos de forma privada por cifras aún mayores. Es más dura que muchas piedras preciosas comunes. En la escala de Mohs, la painita tiene una dureza de 8, lo que la hace muy resistente, casi como el zafiro, y más que la mayoría de las piedras semipreciosas. Puede cambiar ligeramente de color según la luz. Algunas painitas presentan pleocroísmo, lo que significa que pueden verse en distintos tonos, como rojo oscuro, marrón o anaranjado, dependiendo del ángulo y la fuente de luz. Aún hoy, es extremadamente difícil de encontrar. Aunque se han descubierto nuevas fuentes en Myanmar, encontrar una painita de calidad gema sigue siendo un acontecimiento raro y valioso. La mayoría son fragmentos sin brillo. Es objeto de culto para coleccionistas y gemólogos. Por su rareza, su historia y su belleza, la painita es buscada por museos, coleccionistas de alto nivel y casas de subastas. Muy pocos pueden tener una. Si te sorprendió esta joya desconocida, imagina lo que viene. Suscríbete a Fabrícalo para descubrir más materiales ocultos, elementos valiosos y secretos del planeta que nadie te cuenta. Activa la campana y acompáñanos cada semana. Dato extra. Algunas painitas presentan un fenómeno óptico llamado pleocroísmo, lo que significa que pueden cambiar de color según el ángulo desde donde se miren. Rojo oscuro, marrón o incluso anaranjado, una sola piedra, múltiples rostros. Ahora te invito a ver el proceso completo de esta increíble gema, desde su origen hasta su valor actual en el mundo. Comenzamos. Paso 1. El mineral más raro que existe, más que el diamante. Durante años, el diamante ha sido considerado el símbolo máximo de lujo y rareza. Pero hay una piedra que lo supera ampliamente en escasez, la painita. Descubierta en 1951 por el gemólogo británico Arthur C. de Payne, esta gema permaneció durante décadas como un enigma. Para que te hagas una idea, por mucho tiempo solo se conocían 3 ejemplares en todo el planeta. No 3 kilos, no 3 minas, 3 piedras. Eso la convirtió en el mineral más raro del mundo, reconocido incluso por el libro Guinness de los Récords. La rareza de la painita no está solo en su escasez, sino también en su composición única. Contiene elementos como circonio, boro y aluminio, una combinación extremadamente inusual en la naturaleza. Su color varía entre el rojo oscuro, marrón y anaranjado, con un brillo similar al del granate, pero con propiedades ópticas aún más fascinantes. Mientras los diamantes se comercializan por toneladas al año, la painita sigue siendo un objeto de culto entre coleccionistas, científicos y místicos. Su valor supera fácilmente los $60,000 por quilate, cuando se trata de ejemplares de calidad gema. Y eso es solo el comienzo de su historia. Paso 2. Un hallazgo accidental. Así nació el misterio. La historia de la painita comienza por pura casualidad. En 1951, el gemólogo británico Arthur Charles Davy Payne se encontraba explorando Myanmar, en busca de rubíes. En una de sus expediciones, adquirió una piedra rojiza pensando que era una variedad poco común del mismo rubí. La envió a Londres para su análisis, y fue allí donde surgió la sorpresa. Los laboratorios confirmaron que se trataba de un mineral completamente desconocido hasta ese momento. Este descubrimiento no solo fue accidental, sino también revolucionario. Durante décadas, esa única muestra fue la única painita documentada. Años después, se encontraron apenas 2 ejemplares más, y por mucho tiempo solo 3 piedras en todo el mundo estaban clasificadas oficialmente. El misterio creció. ¿De dónde venía exactamente?
¿Por qué era tan escasa? ¿Qué secretos geológicos ocultaba? El hallazgo generó un gran interés entre geólogos y coleccionistas, pero la falta de nuevos yacimientos mantuvo a la painita como un enigma casi mitológico. No fue hasta principios de los años 2000 que se identificaron más fuentes en Myanmar, aunque en cantidades muy limitadas. Así nació la leyenda de la piedra más rara del mundo, por un error de clasificación. Paso 3. ¿Para qué sirve la painita? A diferencia de otros minerales valiosos como el oro, el litio o el mercurio, la painita no tiene aplicaciones industriales masivas. Su rareza la hace prácticamente inútil en procesos comerciales, pero eso mismo la convierte en una joya codiciada en el mundo del coleccionismo. Hoy en día, la painita es valorada casi exclusivamente por su belleza, su escasez y su historia. Las piedras de calidad gema, es decir, lo suficientemente transparentes y bien formadas para ser talladas, se utilizan en alta joyería, principalmente en anillos o colgantes para coleccionistas de élite. Pero incluso en ese mercado, su presencia es limitada. Más allá de lo comercial, la painita ha ganado popularidad en círculos esotéricos y místicos. Algunos creen que posee propiedades energéticas únicas, como aumentar la vibración del cuerpo, estimular el chakra del corazón o favorecer estados de conciencia elevados. Aunque no existe evidencia científica de estos efectos, su conexión con lo raro y lo desconocido alimenta su atractivo espiritual. En resumen, no es funcional como metal técnico o energético, pero sí es un símbolo de lujo extremo, misterio geológico y conexión con lo inexplicable. Una piedra sin propósito utilitario, pero con un valor simbólico incalculable. Paso 4. ¿Cómo se forma y por qué es casi imposible encontrarla? La formación de la painita es uno de los mayores enigmas de la mineralogía. Para que esta piedra exista, deben coincidir condiciones geológicas extremadamente raras. Su estructura química incluye elementos como boro, circonio, aluminio, calcio y oxígeno, los cuales casi nunca se combinan de forma natural en un solo mineral. El ingrediente más complicado es el boro. Este elemento rara vez se encuentra en los mismos ambientes donde aparece el circonio. Sin embargo, la painita necesita ambos, además de altas presiones y temperaturas específicas que solo ocurren en zonas de colisión tectónica muy profundas. Estas condiciones hacen que su formación sea tan improbable como lanzar un dado de 1000 caras y que siempre caiga en el mismo número. Por eso, durante más de 50 años, solo se conocieron 3 muestras. Aún hoy, las minas que producen painita están limitadas a unas pocas zonas de Myanmar, y la mayoría de las piedras encontradas no tienen calidad gema, son opacas, pequeñas o fracturadas. En resumen, la painita no solo es rara porque se encuentra poco, sino porque se forma en condiciones casi imposibles de replicar, lo que la convierte en un milagro mineral, literalmente. Paso 5. Los pocos lugares donde se ha encontrado en el mundo. Durante décadas, la painita fue considerada exclusiva de Myanmar, Birmania. Las primeras piedras se hallaron en la región de Mogok, famosa por sus minas de rubíes y zafiros. Allí, en medio de complejas formaciones geológicas ricas en mármoles y pegmatitas, surgieron los primeros cristales de este raro mineral. No fue sino hasta principios de los años 2000 que se descubrieron otros depósitos también en Myanmar, concretamente en la zona de Kachin, lo que aumentó ligeramente la disponibilidad del mineral. A pesar de eso, la mayoría de las piedras extraídas siguen siendo de baja calidad o demasiado pequeñas para tallarse. Fuera de Myanmar, se han reportado casos aislados de posibles apariciones de painita en otros lugares como Tanzania y Madagascar, pero estos no han sido confirmados oficialmente por la comunidad científica o gemológica. Hasta la fecha, no hay minas comerciales de painita fuera de Asia, lo que reafirma su estatus de exclusividad geográfica. Incluso dentro de Myanmar, las zonas de extracción son muy limitadas y el acceso a ellas, difícil. Eso significa que cualquier piedra que llegue al mercado ha superado no solo la dificultad de su formación, sino también una cadena de hallazgos casi milagrosos. Paso 6. Tiene propiedades místicas o sanadoras. Aunque no hay evidencia científica que respalde sus efectos energéticos, la painita ha ganado un lugar importante en el mundo esotérico y espiritual por su rareza y composición única. Muchos creen que esta piedra posee una vibración elevadísima, ideal para quienes buscan expandir su conciencia, equilibrar emociones o conectar con planos superiores. Se dice que la painita activa el chakra del corazón y el tercer ojo, facilitando la apertura espiritual y la claridad mental. Algunos terapeutas de cristal afirman que ayuda a liberar bloqueos emocionales profundos, mejora la percepción intuitiva y refuerza el campo áurico. También se le atribuyen propiedades de protección energética, especialmente en ambientes cargados o negativos. Por su rareza, quienes la utilizan aseguran que conecta al portador con energías poco comunes y con sabidurías antiguas, casi como un puente hacia planos superiores de conciencia.
En el mundo de la sanación alternativa, hay quienes creen que puede aliviar el estrés, las cargas emocionales e incluso ayudar en procesos de transformación personal. Aunque estos usos son subjetivos, su mística está profundamente ligada a lo inexplicable, lo raro, lo oculto y lo poderoso. Una piedra tan rara no podía dejar de ser también misteriosa. Paso 7. ¿Cuánto vale una sola piedra? La painita no solo es rara, también es extremadamente costosa. Su precio puede superar fácilmente los $60.000 por quilate, dependiendo de su tamaño, pureza, color y transparencia. Eso la convierte en una de las piedras preciosas más caras del mundo, incluso más que muchos diamantes o esmeraldas. Las pocas gemas de calidad que existen se venden principalmente en el mercado de coleccionistas privados y museos, y rara vez llegan al comercio común de joyería. Cuando lo hacen, suelen venir en formas pequeñas, talladas con extremo cuidado para conservar cada fragmento. Por ejemplo, una painita de apenas 0.5 quilates, más pequeña que una semilla de arroz, puede costar más de $20.000 si tiene calidad gema. Las piezas más grandes y transparentes son casi imposibles de conseguir, y su valor puede ser incalculable. Además, por su historia y su carácter casi mítico, muchas personas la consideran no solo una joya, sino una inversión única o incluso un talismán de poder. En resumen, si tienes una painita verdadera, no solo posees una piedra preciosa, tienes en tus manos una de las maravillas más codiciadas del planeta Tierra. Si este video te sorprendió, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos. En este viaje conocimos a la painita, el mineral más raro y costoso del planeta, con usos místicos, orígenes misteriosos y un valor que supera al diamante. Pocas piedras en el mundo tienen una historia tan fascinante. Ahora te toca a ti. ¿Ya conocías esta gema legendaria? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los secretos de la Tierra, quédate en el canal, porque lo que viene, también te va a dejar con la boca abierta. ¡Hasta la próxima!